hermoso día. Les saludamos en esta tarde. Permítame saludarles, que Dios les bendiga. Tenemos un buen día, un hermoso día, ¿cierto? Un buen tiempo para poder compartir delante de la presencia del Señor, de su palabra. Poder cada día, ¿cierto?, ser nutrido a través de esta palabra que sabemos que es viva, que es eficaz. Una palabra que es más cortante que espada de dos filos, amén. Y dice la Escritura que penetra hasta la médula del hueso, hasta los tuétanos, ¿sí? Hasta partir, dice el alma y el espíritu. Así que le bendigo en esta hora de la tarde. Saludamos a todos los hermanos que están allí en sintonía. Hermanos que están a través de Radio Corporación de Victoria, allí en la 105.5 del dial FM Estéreo. Aquellos que nos están sintonizando a través de la aplicación Radio Corporación Victoria. Sí, bendecirle a aquellos que están a través del Facebook Live, ¿sí? Iglesia CTUE Victoria, y a través del canal de YouTube. Amén. Así es que les bendecimos en esta hora. Saludamos a todos ustedes que están allí en sus casas. Hermanos, hermanas, familias, jóvenes, adultos, todos ustedes que están allí en sintonía a esta hora de la tarde, permítanme saludarles, bendecirles en el nombre del Señor. Saludamos también, como decía hace un momento atrás la pastora, saludamos allí a nuestro hermano Juan, que está allí, el inspector Fernández, me llamaba él, me decía: pastor, tengo un parlante acá en el campo, me decía, a todo full, a todo dar, me decía, para que bendecir también los alrededores, me decía, nuestros vecinos, cualquiera que quiera escuchar, que no pueda verlo a través del teléfono, a través del internet, me decía, va a poder oírlo, pastor, a través de este parlante. Así que él hizo algo allí, un arreglo allí, tenía un parlante a todo dar allí en el campo. Bendecimos a nuestro hermano, bendecimos la actitud, amén, y eso se llama evangelizar, amén. Usted evangeliza cuando facilita que la palabra de Dios trascienda, que la palabra de Dios pueda llegar a muchos lugares, amén. Bendecimos a nuestro hermano, su familia, creemos en el Señor que todo lo que hacemos, amén, trae un fruto, trae una recompensa. Dios no es injusto para olvidar la obra de amor hecha hacia su nombre. Mire, si nos damos cuenta en este tiempo, estamos viviendo un tiempo donde el miedo se ha apoderado de la humanidad. Sí, estamos viviendo en un tiempo difícil, un tiempo donde muchas veces usted enciende el televisor y lo único que encuentra son malas noticias. Amén, como que nada mejora, como que todo va peor. Y si hay una buena noticia, ligerito viene otra que dice que esto empeora. Amén, un miedo que se está empezando a apoderar de las personas. Claro, porque a la hora de escuchar y ver lo que está ocurriendo alrededor de nuestra, lo que está ocurriendo alrededor del mundo o alrededor muchas veces de nuestra casa, ¿cierto? Nos damos cuenta qué tan vulnerables somos, ¿sí? Cuando usted y yo encendemos el televisor y vemos todo lo que está pasando en el mundo a través de esta pandemia, a través del virus, lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra región, claro, nos damos cuenta que en realidad qué tan vulnerables somos. No somos tan fuertes como parece que éramos. Amén, no somos tan fuertes como muchas veces el orgullo, la soberbia en nuestras vidas nos lleva a pensar que somos. Sí, y hoy en día hay muchos preguntándose qué va a pasar o qué va a ocurrir. Preguntándose si lo que van a enfrentar va a afectar a los suyos. Claro, gente preguntándose si lo que enfrentan los va a afectar a ellos o va a afectar su casa. Claro, nos preguntamos si lo que está ocurriendo irá a afectar a alguien de las personas, cierto, que a lo mejor más amamos. Ahora son estos los momentos donde nuestra fe se tiene que sobreponer y estar por sobre el miedo, por sobre el temor. Claro, son estos los momentos donde tú y yo necesitamos ese hermano de la fe. Es ahora donde tú y yo necesitamos una palabra que nos fortalezca en el hombre interior para poder decir, es verdad, la situación está, pero también hay una promesa de parte de Dios para mi casa, hay una promesa de parte de Dios para mi vida, hay una promesa de parte de Dios, claro, para aquellos que tienen fe, para aquellos que creen a su palabra, para aquellos que la ponen por obra cada día. Claro, en muchos libros de la Biblia usted y yo vamos a encontrar que hombres que Dios respaldó también tuvieron miedo. O sea, el miedo es válido, pastor. No es válido. De que va a venir, pero no es válido. Tú y yo no podemos hacerle lugar al miedo. ¿Sabe por qué? Porque el miedo lo único que viene es a paralizarnos. El miedo nos viene a distraer. El miedo nos viene a colocar pánico, viene a traer situaciones que Dios nunca envía a nuestra vida ni a nuestra casa. Cuando muchas veces nos empezamos a desesperar en nuestro hogar por causa de lo que enfrentamos, cambia el ambiente. Claro, cambia el estado de ánimo, cambia el ambiente, cambia lo que Dios quiere hacer en nuestro hogar. Y hoy vamos a hablar de la historia de un hombre que también tuvo miedo, y ese hombre se llama Josafat. Josafat tuvo miedo, dice la Biblia, que cuando subieron los tres pueblos, Amón, y ya no me voy a acordar ya,
los amonitas y Moab, los moabitas y Amalek, si no me equivoco fue el otro. Dice que cuando subieron, sí, subieron a atacar a Josafat, a atacar al pueblo de Israel, a atacar al pueblo de Judá. Dice la Biblia que cuando le vienen con la noticia a Josafat lo que tuvo fue miedo. Claro, dice que le vino el temor. O sea, cuando yo veo que en el rey Josafat pasó eso, digo yo, claro, el miedo es válido. Pero lo que no es válido es que ese miedo tú le hagas lugar o lo dejes entrar a tu corazón. La Biblia dice que cuando se reunieron 3 pueblos para pelear en contra de Josafat, la palabra de Dios dice que él tuvo temor. La Biblia dice que Josafat tuvo miedo al escuchar que venía sobre su casa. Claro, al escuchar lo que venía sobre su casa, lo que venía sobre su familia y su pueblo. Claro, dice que tuvo miedo. Es como lo que pasa en este tiempo, Cristian. En este tiempo muchas veces nosotros escuchamos lo que viene. Escuchamos que esta cosa no viene mejor, que viene una recesión, que viene esto, que viene lo otro. Y oiga, y es válido que usted y yo sintamos miedo. Lo que no es válido es que tú y yo abramos nuestro corazón al miedo. Eso es lo que no es válido. ¿Sí? Josafat dice la Biblia que sintió miedo. Y usted no crea que sintió miedo solo porque pasaba lo que iba a suceder en su pueblo. Sintió miedo por lo que le iba a ocurrir a él, iba a ocurrir en su casa, en su familia y también en su pueblo. Cuando llegaron estas noticias a los oídos de Josafat, lo que vino a Josafat, déjeme decirle, no fue fe. No fue fe, sino que la Biblia dice que fue miedo, él sintió temor. Claro, porque habrá momentos, hermano, hermana, amigo, habrá momentos en nuestra vida donde recibiremos noticias que no nos van a dar fe. Habrá momentos en nuestras vidas que vamos a recibir noticias que no van a provocar alegría, que no nos van a hacer reír, sino van a traer pánico y miedo. Y eso es válido. Jesús dijo que vamos a tener aflicciones. O sea, las malas noticias van a estar a la orden del día. Mayormente en estos tiempos, estamos en los tiempos finales. Pero también la Biblia nos muestra y también nos enseña cómo cuando vino el peligro a Josafat, él supo buscar la ayuda de Dios. La Biblia no solo nos enseña que él tuvo miedo, sino que nos enseña qué camino tomó Josafat para poder echar fuera el miedo, para poder tomar fe. Nos enseña qué camino tomó Josafat, cuál fue el diseño. ¿Sabe para qué? Para buscar la ayuda de Dios. Y tú y yo en este tiempo necesitamos buscar la ayuda de Dios para lo que enfrentamos. Mire lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 20. Verso 1 al 3, y vamos a ir tocando los siguientes versículos a medida que vayamos avanzando. Segunda de Crónicas 20, capítulo 20, verso 1 al 3, dice así en el nombre de Jesús. Dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, dice, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y le dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud. Mire lo que le dicen, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, dice. Entonces él tuvo temor. Y Josafat, mire lo que hace Josafat. Mire el diseño. Mire el diseño, aprenda el diseño para cuando vienen malas noticias. Dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. ¿Para qué Josafat humilló su rostro? Para consultar a Jehová, dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Claro, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Lo primero que viene a Josafat cuando vienen las malas noticias fue el miedo. Dice que cuando le dieron aviso a Josafat, diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí en Hazezón Tamar, que es en Gadi, le dice. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que recibió Josafat? Malas noticias. ¿Qué es lo que tú y yo recibimos cada día que encendemos el televisor? Malas noticias. Tú enciendes el televisor y no hay noticia buena para ti en estos días. Todo va de mal en peor. Pero dice la Biblia que Josafat vivió unos tiempos parecidos a lo que estamos viviendo hoy día. Claro, dice la Biblia que estos pueblos sitiaron la ciudad.
Y a lo mejor sitiaron la ciudad como hoy día está sitiada nuestra ciudad. Como a lo mejor está sitiada de alguna forma, por decirlo, nuestra casa. Claro, tú miras y no sabes para dónde ir, no sabes qué hacer. Claro, por el miedo que hay a que esto se pueda propagar, a que alguien se pueda contagiar. Así estaba Josafat. Josafat decía, ¿y si llegan a entrar aquí? ¿Y si llegan a entrar y se toman la ciudad? ¿Y si atacan nuestras casas? Así estaba Josafat en ese tiempo, como tú y yo estamos hoy día. Pensando, luchando, claro, y muchas veces con miedo de que la enfermedad no vaya a entrar a nuestros hogares, no vaya a entrar a nuestros hijos, no vaya a entrar a nuestras casas. Claro, porque son estos los momentos donde tu fe y mi fe se tienen que sobreponer. Se tienen que sobreponer al temor, se tienen que sobreponer al miedo. Y hay que hacerlo, ¿sabe por qué? Porque el que está con nosotros es Dios y Él está de nuestro lado. Hay que sobreponerse porque el que está contigo, hey, ese es Jesucristo, ese es Dios y te aseguro que está de tu lado y de mi lado. Entonces habrá momentos en nuestra vida en donde usted y yo tendremos que escoger. Usted se preguntará, ¿qué tendremos que escoger, pastor? Tendremos que escoger si decidimos tener fe o decidimos tener miedo. Claro, tendrás que decidir si decides tener fe. Tendrás que escoger si decides tener fe o decides tener miedo. Claro, porque es ahí donde tú escoges. Tú escoges lo que dejas entrar a tu corazón. Tú escoges lo que dejas entrar a tu mente. La Biblia dice que tú y yo no recibimos un espíritu de cobardía, sino que dice de poder, amor y dominio propio. Hey, el miedo no viene de parte de Dios. Por eso tú y yo necesitamos ser hermanos de la fe en estos días. Necesitamos tú y yo tomar esta palabra, aprender de Josafat, humillarnos delante de la presencia del Señor. Claro, humillarnos delante de la presencia del Señor para que el miedo no tome control de tu vida, para que el miedo no tome control de tu hogar. Tendremos que escoger si decidimos tener miedo o decidimos tener fe. Porque habrá momentos y situaciones en nuestras vidas que tendremos que enfrentar que no nos van a traer alegría, sino muchas veces miedo. Claro, momentos que vamos a tener que enfrentar que no nos van a traer ánimo, hermano. Nos van a traer miedo como lo que enfrentamos hoy. Hoy día quizás usted dice, ojalá esto termine luego. Pero no quiero entregarle una mala noticia, pero esto tiene su proceso también. Esto tiene su tiempo también. Y tú tienes que estar preparada para esos tiempos. Tienes que estar preparado para esos tiempos. Son tiempos en donde no vienen cosas que te harán reír. Son tiempos en donde vienen noticias que no te alegrarán la vida. Por eso necesitamos una palabra de parte de Dios. Porque si hay algo que puede cambiar esa condición o esa situación, es solamente la palabra de Dios. Es solamente lo que Dios trae a tu vida. Es solamente lo que Dios trae a tu vida. Por eso la importancia de que tú sepas cuál fue la diferencia, o qué marcó la diferencia entre Josafat y el tiempo que tú y yo vivimos hoy día. ¿Qué es lo que marca la diferencia? ¿Sabe qué es lo que marca la diferencia entre el tiempo de Josafat y lo que tú y yo enfrentamos hoy día? Es que Josafat eligió creer. Eligió creer en lo que Dios le habló. Eligió creer en lo que Dios le hablaba, en lo que Dios profetizaba y en lo que Dios le anunciaba. O sea que lo que tú estás oyendo hoy día puede marcar la diferencia en tu vida. Puede marcar la diferencia en el tiempo que estás viviendo, en lo que estás enfrentando, en lo que estás padeciendo. Claro, ¿sabe cuál fue la diferencia de Josafat? Que eligió creer. Josafat eligió tener fe. Eso marcó la diferencia en lo que vivía Josafat. Y esto será lo que marcará la diferencia en tu vida y en mi vida. Claro, el elegir tener fe, el elegir creerle a Dios, elegir creer a la palabra que Dios trae cada día a nuestra vida. Claro, tomar la dirección que Dios nos da. Buscarle cada día, humillarnos cada día para buscar, para pregonar, para buscar una respuesta delante de aquel que te la puede dar. Dice la Biblia, entonces él tuvo temor.
¿Cuál es ser temeroso? El temor es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, dice, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. La Biblia dice que cuando vino el peligro a Josafat, Josafat se humilló y buscó la ayuda de Dios. Buscó la ayuda de Dios. Y yo no sé cómo tú estás hoy día. No sé cuál será tu estado de ánimo. Pero si tú y yo somos la iglesia de Cristo, yo te tengo que recordar que tú tienes un propósito en esta tierra. Si tú y yo somos la iglesia de Cristo, somos la sal de la tierra. Si tú y yo somos la iglesia de Cristo, somos la luz de este mundo. O sea, hay algo que tiene que cambiar en cada uno de aquellos que Dios llamó. Claro, hay algo que tú y yo tenemos que aprender de esta historia. Cuando Josafat y el pueblo tuvieron fe y confianza en lo que Dios le habló, ellos ganaron una batalla y tomaron un botín sin tener que pelear. Claro, sin tener que pelear. ¿Sabes cuál fue la batalla que Josafat y el pueblo libraron? Estar humillado en la presencia del Señor. Esa es la batalla que tú y yo tenemos que librar en este tiempo. Estar humillado en la presencia del Señor. Así tú y yo vamos a ganar batalla sin usar nuestra fuerza y sin tener que usar armas naturales. Claro, ¿sabes por qué? Porque Dios la peleará por ti. Pero cuando tú y yo nos humillemos delante de la presencia de Dios, hoy día hay mucha gente asustada. Y es válido. No es válido porque lo que se vive en estos tiempos no es fácil. Lo que estamos viviendo en este tiempo no es fácil. Claro, son cosas que pueden costarle la muerte a alguien. Pero hoy hay una palabra que te da una salida. Hoy hay una palabra que te dice, sacúdete del miedo, decide tener fe, decide creer a lo que Dios te habla y camina conforme a lo que Dios te ha dicho. Claro, ellos nunca pensaron e imaginaron que les tocaría pelear una batalla donde no usarían sus armas y tampoco su fuerza. Y en este tiempo el temor y el miedo, mire lo que le voy a decir, el temor y el miedo se está apoderando de la humanidad. El temor y el miedo se está apoderando de tu casa. A lo mejor el temor y el miedo se está apoderando de tu familia. A lo mejor el temor y el miedo se está apoderando de tu hogar. Claro. Y es tiempo, ¿sabes de qué? De humillar, de consultar a Dios. Es tiempo de adorar a Dios. Es tiempo de alabar a Dios para que el miedo se vaya. El miedo los invade al hacerlos pensar que lo que están viviendo hoy los puede tocar, y esto no será así si tú y yo habitamos en la presencia de Dios. Si tú y yo creemos a lo que el Salmo 91 dice, si esa palabra la haces viva en ti, nada, dice la Biblia, nada dice allí tocará tu morada. Nada te invadirá. Josafat creyó a lo que Jahaziel le dijo, profetizó sobre él. Después que se humillan, dice que se levantan y en medio del pueblo sale Jahaziel y le dice, no temas, rey Josafat. Y yo te digo hoy día, no temas, decide tener fe, decide creerle a Dios, decide confiar en Dios, decide poner tu confianza en Dios. Decide humillarte a Dios y Él peleará por ti. Él peleará tu batalla. Él será escudo alrededor de ti. Él confundirá todo lo que venga contra ti. Por eso hay que oír y escoger como escogió Josafat. Hay que oír y escoger como lo hizo él cuando se humilló y le dijo a Jehová en el verso 11 y 12: he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Y mire cómo ora Josafat, mire cómo le habla, Josafat a Dios. Le dice, oh Dios nuestro, no lo juzgarás tú, le dice. Mire lo que reconoce Josafat. Le dice, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Eso pasa cuando tú y yo nos humillamos a Dios. Cuando decides tener fe. Mira lo que te voy a decir. Cuando decides tener fe,
tú decides humillarte a Dios. Claro, tú decides humillarte a Dios. Josafat dijo, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Mire lo que dice, no sabemos qué hacer. Y a ti volvemos nuestros ojos. La pregunta es, ¿tú eres capaz de reconocer como reconoce Josafat? Como reconoce Josafat la necesidad y la dependencia de Dios en su vida. Somos capaces de humillarnos delante de la presencia del Señor. Estamos buscando a Dios de madrugada. Estamos orándole a Dios por la necesidad, por lo que tenemos que enfrentar, que tú y yo sabemos que no tenemos fuerza para poder vencer naturalmente aquello que enfrentamos. Josafat dijo, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros dijo, no hay nada que hacer. En nosotros dijo, no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Claro, Josafat le dijo, no sabemos qué hacer. Y le dijo, a ti volvimos nuestros ojos. A ti volvemos nuestros ojos. Mire lo que hace Josafat. Josafat escogió creer a la palabra que Dios le dio y a todo lo que Dios le habló. Claro, Josafat reconoce a Dios en su vida. Josafat reconoce a Dios en su casa. Reconoce a Dios en sus hijos. Reconoce a Dios en su pueblo. Claro, él dice, en mí no tengo fuerza, yo no tengo cómo vencer, le dice. Pero tú sí. Le dice, no lo juzgarás tú. Claro, porque él reconoce que si no interviene Dios en lo que está enfrentando, él no tiene cómo hacerlo. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Le está diciendo, nosotros no sabemos qué hacer, pero sabemos que tú sí. Por eso volvemos a ti, por eso nos humillamos a ti. Por eso, dice, volvemos nuestros ojos a ti. Josafat, ¿qué es lo que hace? Escoge creerle a Dios, creer a la palabra de Dios y a todo lo que Dios le habla. Josafat se humilló y empezó a recordarle a Dios todo lo que él ya le había dado. Le dice, tú nos diste esta heredad y ellos vienen a tomar la heredad que tú nos diste. Claro. ¿Cómo estás orando tú? ¿Cómo le estás hablando a Dios? ¿Estás recordándole que lo que tienes tú, que lo que hoy está a tu cuidado, viene también de parte de Dios? ¿O estás llorando por lo que puedes perder? Olvidándote que quien te lo puede devolver es aquel que te lo entregó. El verso 13 dice, y todo Judá, del 13 al 17 dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Con sus niños, sus mujeres y sus hijos. La importancia no solo de humillarte tú, sino de transferir, de llevar eso también a tu casa. No estaba solo Judá, estaba todo Judá. Dice, estaba en pie delante de Jehová con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, dice el verso 14. Por eso creo yo que en medio de donde tú crees que nada puede pasar, Dios se puede glorificar. Dios te puede cubrir. Dios ahí puede hacer algo sobrenatural. Te puede hablar a ti como puede usar a tu hijo. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Hubo una visitación de Dios. Hubo una intervención de Dios en medio de lo que ellos oraban delante del Señor. Mientras se humillaban, Dios los visitaba. Mientras se humillaban, Dios los visitaba. Y dijo, el verso 15, y dijo, oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén. Y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de la multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No amedrentéis, le dice, no tengan miedo.
¿Qué le está respondiendo Dios? Le está diciendo no tengan miedo. Pero quien decide tomar la decisión de tener fe o tener miedo era Josafat. Por eso creo yo que mientras estás orando, mientras estás buscando a Dios, Dios te está fortaleciendo y direccionando para que tomes la mejor decisión. Te está direccionando para que puedas vencer. Claro, te está direccionando para que puedas ver cómo Dios se va a glorificar. La gente va a hablar de ti. Claro. No temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Verso 16 dice, mañana descenderéis contra ellos. En medio de tu humillación no solo recibes fuerza, no solo recibes dirección, sino también recibes palabra para poder alcanzar los resultados. Por eso la importancia de entender que cuando viene el miedo, no solo te viene a ti, le viene a cualquiera. Y lo que trae, lo primero que uno siente muchas veces no es fe. Pero lo que tú y yo no podemos permitir es que el miedo entre a nuestro corazón. Es que hacer la habitación al miedo. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay palabra de Dios, hay propósito de Dios contigo y conmigo en esta tierra. Mañana descenderéis contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Dice, mire qué importante esto. Dice, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros. Dice, oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. O sea, no puedes vivir con miedo cuando estás en la presencia de Dios. No puedes vivir con miedo cuando estás en la presencia de Dios. No puedes vivir con miedo cuando estás humillado delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú determinas humillarte, buscarlo, consultar a Él, reconocerlo a Él, no solo recibes respuesta, sino dirección para alcanzar también la victoria. Claro, por eso cuando venga el miedo, cuando venga el pánico, cuando venga la duda o la incertidumbre, lo único que te pondrá por sobre el miedo será la fe en lo que Dios te habló. ¿Sabe lo que puso a Josafat sobre lo que enfrentaba, sobre el miedo? La fe que él tuvo en lo que Jahaziel de parte de Dios le habló. Claro, imagínese, tenía que salir a enfrentar a 3 ejércitos. Claro, a 3 grandes ejércitos con la misma gente que tenía. Con lo mismo que él pensaba cuando vinieron estos 3 ejércitos y subieron y sitiaron la ciudad. Él tenía que salirlo a enfrentar de la misma forma que el comienzo. La diferencia era que salía a enfrentarlo con una palabra de parte de Dios. Y es así como tú y yo tenemos que enfrentar estos días. Decidiendo tener fe. Decidiendo tener fe. ¿Sabes por qué? Porque palabra de Dios hay todos los días. Hoy día hay una activación tremenda a través de la radio, a través de las redes sociales. Hay mucha gente predicando el evangelio. Le contaba yo a un hermano en el campo, apasionado con un parlante solo en el campo para que la gente escuche. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo necesitamos la dirección de Dios. Cuando llega la dirección de Dios, tú sabes que lo que hagas de parte de Dios, conforme a lo que Dios te habló, tendrá un resultado. Entonces no podemos permitir que el miedo y el pánico o la incertidumbre venga y nos domine. ¿Sabe por qué? Porque somos la iglesia de Cristo. Claro, somos la iglesia de Cristo. Y si usted tiene a alguien a su lado, dígale, no solo eres la iglesia de Cristo, eres la sal de la tierra. La sal de la tierra, y claro, dijo Jesús que la sal, si se vuelve insípida, no sirve. Si está con miedo, no sirve. Si está con pánico, no sirve. Si está con incertidumbre, no sirve. Si está dudando, no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque solo sirve para ser hollada, dijo Jesús. Por eso usted y yo tenemos lo que Dios necesita que usted y yo tengamos para estos tiempos.
Usted y yo tenemos la sazón que requiere, aquel que está en desesperación. Usted y yo somos la luz de aquel que no puede ver. Somos la luz de aquel que perdió la esperanza. Por eso usted no puede estar como está el sistema. Usted tiene que estar humillado en la presencia de Dios para que tenga una respuesta, una palabra, y pueda estar parado firme en medio de lo que usted también enfrenta. ¿Sabe por qué? Porque la gente va a buscar esa luz. La gente va a buscar esa sal. La gente va a anhelar en estos tiempos que tú puedas salar, que tú tengas el aditivo, que tú tengas la esencia que Dios puso en ti. No podemos salar llenos de miedo. Somos insípidos. No podemos ser la luz, bajo el almud. Necesitamos estar en un lugar donde todos la vean, donde todos puedan entrar por ella. Claro, donde todos puedan entrar por ella. Que cuando tú y yo vayamos a tomar lo que Dios nos entregó, vayamos con la palabra de Dios, vayamos conforme a lo que Dios estableció. Hoy día hay mucha gente, escondida. Hoy día hay mucha gente que todavía no entiende que para hacer sal necesita salir del salero. Necesita salir del salero. En el salero la sal no sirve. Sirve donde está la necesidad. Sirve donde se requiere. Sirve a través o sirve para lo cual Dios también la estableció. Por eso tú y yo somos la iglesia de Cristo. Claro, y en este tiempo donde tú tienes que brillar. Ay, pastor, ¿para qué quiero brillar yo? No, tú no, lo que hay en ti. Tú eres el vaso. Tú eres el vaso. Pero Dios puso un tesoro en ti. Tú eres el salero. Y lo que hay que hacer brillar, lo que hay que hacer sazonar, lo que hay que salar, se tiene que salar a través de lo que Dios puso en ti. La lámpara no sirve si no alumbra. Necesitamos el aditivo. Necesitamos el aditivo para poder alumbrar, para que esa lámpara tenga sentido. Mateo 5, 14 y 16 dice: vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, tú no fuiste llamado a estar en un salero. No fuiste llamado a estar lejos de la presencia de Dios. No fuiste llamado a esconderte en estos tiempos. Fuiste llamado a predicar, a pregonar, a hacer luz, a hacer sal. ¿Dónde está la necesidad? Es que es tan difícil, pastor. Para estos tiempos fuiste llamado. Josafat en su tiempo y tú y yo en el nuestro, en el cual Dios nos asignó. Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz, dijo Jesús, y se pone debajo del almud. Imagínese usted y yo siendo la luz debajo de la cama en este tiempo. Imagínese usted siendo la sal en un tremendo salero, bien sellado, bien tapado en estos tiempos. Cuando Jesús dijo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre, dijo, el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Vosotros, dijo, sois la sal del mundo. Perdón, soy la luz del mundo. O sea, no te puedes esconder. No te puedes esconder. Necesitamos ser lo que Dios estableció. Así alumbre, dice el verso 16, vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra luz. ¿Cuál luz, pastor? Las que tiene que encender. La que tiene usted que encender. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué cosa? Para que el nombre del Padre sea glorificado, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces usted y yo somos la iglesia de Cristo. Claro, la cual Cristo llamó a marcar la diferencia en estos tiempos. Está llamado para marcar la diferencia. Está llamado no para estar debajo del almud. Está llamado para estar anunciando las buenas nuevas de salvación. Porque su venida está cerca y las puertas ya se cierran. No para estar en un salero ni debajo del almud. Josafat dijo, sí es verdad, el peligro está, el virus está, la pandemia está. Dijo, pero me voy a humillar a Dios y voy a clamar por la ciudad, voy a clamar por mi casa, voy a clamar por mis hijos. Y Dios me va a responder, Dios me va a hablar.
y Dios me va a direccionar. Y así fue lo que recibió Josafat. Hay que pararse firme como lo hizo Josafat, porque si hay algo que debemos conocer es que Dios no ha terminado aún su propósito contigo y conmigo en esta tierra. Así que olvídese, si usted está esperando que el Señor se lo lleve, se va a quedar. Ay, pastor, se va a quedar, porque es ahora donde tú y yo debemos brillar. Y lo que brilla no es lo que está por fuera, es lo que está por dentro. El tesoro, dijo Pablo. Eso es lo que tiene que brillar, el tesoro. O sea, es tiempo de acelerar, es tiempo de anunciar el evangelio. A mí me llamó el hermano del campo y yo me reía en la oficina y decía, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! No le dije para qué se va a resfriar. ¿Sabe por qué? Porque cuando estás encendido no te pueden echar agua. Te tienen que avivar, direccionar, pero avivar. Porque a eso Dios nos llamó. A hacer lo que Él dice que tú y yo somos en estos tiempos. Por eso habrá momentos en que nuestra vida, o momentos en nuestra vida donde enfrentaremos batallas o situaciones en las cuales no venceremos si no sacamos el miedo y empezamos a meternos con Dios. Hay batallas que hemos estado perdiendo por años porque no hemos echado el miedo afuera. Hay batallas que hemos perdido por años porque hemos dejado entrar lo que nunca debimos dejar entrar, que fue el miedo. Josafat sintió miedo e inmediatamente se humilló a Dios. Porque es válido que venga el miedo, claro que sí. Y te va a atacar cada día. Y en este tiempo ataca y ataca por las noticias, los medios, las redes. Claro. ¿Qué es lo que dicen? ¿Que viene mejor o viene peor? Viene peor. Y lo que más gente va a matar en este tiempo, el virus, ¿sabe a quién va a ser? Aquellos que buscábamos a Dios. La gente se va a enfriar. Por eso hoy tiene que activar. Hoy tiene que activar. Usted tiene que buscar en su casa con su familia. Usted fue llamado allí a su casa. Mire lo que le voy a decir. Yo creo que el hombre no lo envió a su casa, lo envió el Señor. Lo envió Dios. Si la Biblia dice que si tú crees y serás salvo tú y tu casa, es porque Dios te va a usar en tu casa. Es porque Dios te va a usar con los tuyos. Es porque Dios te va a usar y a lo mejor nunca tuviste la mejor oportunidad como la tienes en este tiempo. Claro, de poder orar, de poder ministrar a los tuyos, de poder hablarle a tu casa, de poder buscar que ellos también conozcan al Dios que tú y yo servimos, que puedan alabar al Dios de verdad, a ese Dios de fe, a ese Dios de poder. Ahora el hecho de que su fe y mi fe nos sobrepongan miedo no quiere decir, hermano, que lo que vivimos hoy no es difícil. Es difícil. El hecho de que tu fe te coloque por sobre el miedo no quiere decir que lo que estamos enfrentando es fácil. No es fácil, es difícil. Pero el miedo, el pánico, la tristeza y la desesperación no se pueden apoderar de usted o de su casa. No pueden apoderarse de usted y de su casa. Usted es llamado a ser un centinela en su hogar. Usted es llamado a ser sacerdote en su hogar. Usted es llamado a ser un Josafat en su casa. Usted es llamado a ser un Josafat en su casa. Claro, a determinarse a orar, a determinarse a buscar a Dios, a determinarse, como decíamos en el mensaje pasado, a hacer una vasija, claro, llena para poder llenar a los demás. Está escrito que vendrán situaciones a nuestras vidas que le aseguro que no nos harán reír. Situaciones que no lo podrán hacer gozar, porque a lo mejor serán situaciones de mucho dolor, de temor y a lo mejor también de mucho miedo. Pero sea lo que sea que usted y yo vivamos o enfrentemos, no puede estar por sobre de aquel que está con nosotros. Lo que tú y yo enfrentemos y estamos humillados a Dios, no estará por sobre de aquel que tú y yo estamos cada día buscando. A ese a quien tú nos humillamos, al Dios que tú y yo servimos, al Padre que tú y yo tenemos, estará siempre por sobre todas las cosas. Él te dará paz, te dará tranquilidad cuando todos vengan contra ti. Cuando la situación venga contra ti, tú vas a poder salir y vencer.
Por eso hay que empezar a reemplazar el miedo por la alabanza. El miedo lo tienes que empezar a reemplazar por la alabanza a Dios. ¿Sabes por qué Pablo no tenía miedo cuando estaba en la cárcel? Dice que estaba con Silas. Dice que estaba engrillado al cepo, al piso. En el calabozo de más al fondo. O sea, oiga, estaba viviendo algo peor que una pandemia. Pero dice que llegado el tiempo, llegada la tarde, dice que ellos se determinaban a tener fe. Vamos a adorar a Dios, dijeron. Claro, empezaron a reemplazar el miedo por la alabanza, y la alabanza provocó que los muros cayeran. La alabanza provocó que sus cadenas se soltaran, se cortaran. La alabanza provocó que las ataduras que habían cayeran. Claro, y que toda la cárcel conociera al Dios que adoraba y alababa a Pablo. Claro, el carcelero conoció el poder de Dios. Su casa conoció el poder de Dios. Y la tuya también lo puede conocer si te determinas a alabar, a adorar y a exaltar a aquel que tiene el poder para hacerlo. Por eso hay que empezar a reemplazar el miedo por la alabanza. Empezar a reemplazar el miedo por la oración. Empezar a reemplazar el miedo por la oración, la humillación y la búsqueda constante de Dios. Josafat y todo Israel estaban sitiados, como quizás lo está el mundo y a lo mejor también nuestra casa el día de hoy. Así estaba Israel. A lo mejor tú y yo no tenemos soldados alrededor de nuestra casa. Pero las malas noticias, el miedo, el pánico, nos sitian, nos rodean nuestro exterior. Así estaba Josafat. A lo mejor no con una pandemia, no con el miedo de un virus, pero subían 3 ejércitos contra él. Y a lo mejor tú y yo estamos como en ese tiempo. El mundo hoy en día está así, asustado, no sabe qué hacer, ya no hay en qué más hacer. Los médicos dicen no hay nada más que hacer, solo buscar a Dios. Los gobernantes dicen no, nos rendimos, aquí solo Dios puede intervenir. La pregunta mía, ¿qué estás reconociendo tú en tu casa? ¿Estás reconociendo que necesitas a Dios? ¿Que necesitas humillarte a Dios? ¿O solo estamos sitiados? Claro, y conforme con lo que está ocurriendo. Josafat y todo Israel estaba sitiado como quizás el mundo lo está hoy en día. Pero haga usted y yo, hagamos como hizo Josafat. Se me acabó el tiempo. Pero hagamos como hizo Josafat. ¿Qué hizo Josafat? Se humilló a Dios. Se humilló a Dios. Hace como hizo Josafat. No permita que el miedo o lo que sea que escuches en la noticia, en los periódicos, invada tu casa, invada tu vida. No permitas que aquello invada tu vida. No permitas que el miedo te distraiga o te desenfoque de lo que Dios te dijo que hicieras. Hoy día hay mucha gente diciendo, ¿y qué voy a hacer? Me van a cortar, me van a despedir. ¿Cómo vamos a vivir? Que el miedo no te desenfoque. Que el miedo no traiga pánico a tu vida. Hace como Josafat. Humíllate a Dios. Reconoce dependencia de Dios. Reconoce que solo Él puede hacer lo que tú no puedes hacer. Estamos en el tiempo de buscarle a Él. Estamos en el tiempo de buscarlo mientras pueda ser hallado. Estamos en el tiempo de llamarlo en tanto que está cercano. Reconócelo. Haz como Josafat. No lo permitas, no permitas que el miedo, no permitas que el pánico inunde tu vida. No permitas que el miedo tome tu casa. No permitas que el miedo tome tu familia. Sino que cambia el miedo por la alabanza. Cambia el miedo por la palabra de fe. Eso fue lo que hizo Josafat. Porque el miedo puede ser algo natural del ser humano, pero el hecho de que venga el miedo no te puede paralizar en lo que Dios te dijo ya que tenías que alcanzar, en lo que tenías que hacer. El miedo está desde un principio. Adán tuvo miedo en el huerto. Cuando pecó, se equivocó.
Puede ser natural en el ser humano, pero lo que no es natural es que te venga a paralizar a ti. Que te venga a paralizar a ti, me venga a paralizar a mí, tú y yo que profesamos la fe de Cristo. Porque claro dice que Él no nos dio espíritu de cobardía. A Josafat le vino el miedo, claro que le vino el miedo. Pero el hecho de que le haya venido el miedo no lo paralizó para buscar a Dios y así salir de la situación que vivía. ¿Le vino el miedo? Claro que le vino el miedo, como le vino a usted y me vino a mí también cuando empezó esta pandemia. Pero dice la Biblia que Josafat no le dio lugar, se humilló a Dios. Se humilló a Dios para buscarlo y salir de la situación que vivía. Y el hecho de que la situación que hoy enfrentamos provoque miedo, provoque pánico, no nos puede llevar a olvidarnos de Jesús. No te puede llevar a olvidarte de la grandeza de Dios. Claro, no te puede llevar a olvidarte del poder y la magnificencia de nuestro Dios. El miedo no está sobre eso. El miedo no puede estar sobre aquel que tú y yo servimos y honramos. El miedo en algún momento te puede hacer llorar, a lo mejor sí. Claro, a lo mejor sí, pero deja decirte algo. No te puede paralizar, no te puede detener. Claro, no te puede detener, no te puede llevar a dejar de hacer lo que Dios ya te habló. Por eso la importancia de esta palabra hoy día. Claro, no nos puede dar miedo. Pastor, a mí me da miedo, a mí también. Bueno, ¿nos da o no nos da? Sí, nos puede dar. Lo que no tienes que hacer es abrirle puerta al miedo. El miedo viene sin que lo inviten, sin que lo llamen. Claro, viene sin que lo llamen. Usted va lo más bien, le ladra a un perro y le dio miedo, se asustó. Y estaba preparado para eso. No, yo tengo fe, pastor, no me asusto. No, a mí me asustan los perros. El tema está en que tú puedas tener autocontrol, de lo que hay en tu corazón, de lo que dejas entrar y de lo que dejas salir. Por eso nos puede dar miedo, sí. Pero lo que no podemos hacer es dejar que el miedo o el pánico nos detenga. A Josafat le llegó el miedo, sí. Pero él no dejó que el pánico y el miedo se apoderaran de él, sino que dice la Biblia que se humilló y buscó a Dios. Y todo el que busca a Dios siempre recibirá una palabra, una respuesta, una dirección de parte de Él. Verso 13 al 15 del capítulo 20 dice: y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y ahí estaba Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así. Ahí ya no le hablaba el miedo. Ahí le hablaba el que venció el miedo. Claro, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta tan grande multitud, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. No es vuestra la guerra sino de Dios. Entonces no permitas que el virus del pánico, el virus del miedo y la incertidumbre te invada, porque ese será lo que hará mayor daño. Claro, no permitas que aquello te invada, que la incertidumbre, la duda, el miedo, el qué voy a hacer, cómo me irá a ir. Confía en Jehová y estaréis seguros. Creedle a sus profetas, dice la Biblia, y seréis prosperados. Claro, no dejes entrar el miedo, sino como Josafat, escoge la fe. Escoge la fe por sobre el miedo. Escoja la fe por sobre la duda y la inseguridad. Escoja la fe, ese mano de la fe. Ese mano de la fe, usted decide qué tomar hoy día. Usted decide si toma la palabra de fe que le predicamos o se queda con el miedo. Pero el miedo siempre te llevará a tiempos de indecisiones. El miedo siempre te llevará a tiempos de duda y a tiempos de falta de fe. La Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando estaba gobernado por el rey Acab, claudicaba entre dos pensamientos. Claro, entre dos pensamientos, pero Elías, dice la Biblia, que lo confrontó y le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis? Entre dos pensamientos, le dijo. Si Jehová es Dios, le dijo, seguidle. Y si se quieren quedar con el miedo, sigan con él, le dijo.
No le dijo así. Le dijo, si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, vayan en pos de él. Pero literalmente le está diciendo eso. Si tienen fe, párense firmes. Si tienen fe, úsenla. Si tienen fe, humíllense. Porque la fe te lleva a humillar. La fe no te tiene siempre de pie. La fe te tiene humillado delante de la presencia del Señor. Y la Biblia dice que es Él el que te exalta a su debido tiempo. Es Él el que te hace permanecer de pie. ¿Sí? Mire, hasta aquí voy a llegar para no alargarme más. Pero quedé con ganas de continuar el mensaje. Lo vamos a continuar el domingo. ¿Sí? Josafat decidió tener fe. Josafat decidió creer a lo que Dios le habló cuando todo le era contrario. Cuando todo le era contrario, Josafat decidió tener fe. ¿Sabe por qué voy a continuar el domingo? Porque falta el final. Si Josafat no solo tuvo fe, no solo se humilló, sino que a través de lo que él hizo y reconoció de Dios, también alcanzó lo que Dios también le habló. Amén. Y esa es la mejor parte. ¿Sabes cuál es la mejor parte? Cuando tú aprendes a confiar, ¿sí? Y aprendes a pelear sin usar tus armas, sin usar tu fuerza, ¿sí? Y aún así tú puedes alcanzar lo que con tu fuerza y tus armas no podías alcanzar. Que Dios te bendiga por esta palabra. Sí, que Dios le bendiga por esta palabra. Quiero orar un minutito cortito. Quiero orar por usted que está allí. Quiero orar, ¿sabe para qué? Para que usted diga, sí, Señor, a lo mejor he estado viviendo estos días con miedo. A lo mejor no me he dado cuenta, Señor, y he andado desesperado. A lo mejor el miedo me ha sacado, Señor, de lo que tengo que hacer. El miedo a lo mejor, Señor, me ha apartado del propósito y la voluntad que tú tienes conmigo. Señor, a lo mejor no me había dado cuenta, pero el miedo me tiene paralizado y dejé de hablarle a mi colega, dejé de hablarle a mi vecino, dejé de hablarle a mis hijos, dejé de hablarle a mi familia. Porque eso hace el miedo. El miedo te paraliza en toda área de tu vida. Lo que soñabas ya no lo sueñas. Claro, los sueños que tenías ya no existen. ¿Sabes por qué? Porque el miedo se atravesó. El miedo te paralizó, el miedo te congeló. Josafat dijo, sí, es verdad, el miedo me vino. ¿Sí? Me atemorizó, pero me humillo delante del Señor porque sé que Él me va a levantar. Y Él lo levantó. Y en medio de la reunión dice que levantó también a un muchacho, a un levita, que profetizó y le dijo, Jehová, no temas, le dijo. No te preocupes, le dijo. Josafat le dijo. Porque no es tuya la guerra, le dijo, no es tuya la batalla. Esta la peleará Dios por vosotros, le dijo. Hermano, y yo te digo en esta hora, y te lo digo en el nombre del Señor, no temas. No temas, toma el Salmo 91 y haz lo tuyo. Haz lo tuyo. Lee el Salmo 91 y no lo tomes como un amuleto, quizás como lo hemos tomado toda la vida. Entiende que ahí hay promesas de Dios. Allí había una promesa para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía que creer esa palabra, a ese salmo. Y todo lo que estaba en ese salmo se cumplía sobre sus vidas. Y todo lo que está en la palabra de Dios se va a cumplir sobre la tuya. Pero no claudique entre dos pensamientos. Sí, no claudique, sino que venza y se fuera el miedo. Cumpla con Dios, sea fiel a Dios y deje que Dios le entregue el resultado de lo que usted y yo no podemos hacer, no podemos vencer. O quizá en este tiempo es imposible que usted y yo enfrentemos. Sí, deje que Dios le dé el resultado y el resultado lo va a tener y será glorioso. Amén. Vamos a orar, poderoso Dios. Te damos gracias en esta tarde, Señor. Bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús, a cada uno de aquellos que están en sintonía. Creemos, Señor, que tu palabra no solo es viva, es eficaz, Señor. Padre, y no solo es eficaz, sino que, Dios mío, cumple el propósito por el cual tú la envías. Padre, oro, Dios mío, Señor, por ese mismo propósito, a través de esta misma palabra, por cada uno de aquellos que están en sintonía. Padre, fortalécelos, Señor. Padre, cúbreles de la mollera a la planta de los pies, Dios mío. Padre, que ellos puedan determinarse a ese hermano de la fe, que puedan fortalecerse cada día en el poder de tu fuerza, Señor. Padre, tú le dijiste a Pedro que Satanás lo pedía para ser zarandeado, pero también le dijiste que tú orarías por él para que su fe no decayera. Padre, y así como oramos en este día, oramos cada día, Señor, por tu iglesia. Oramos cada día por cada uno de tus hijos, Señor. Oramos por aquellos que están en el campo en sintonía, escuchando quizá en un lugar remoto, lejano, Señor. Oramos por aquellos que están en sus vehículos, aquellos que están en sus hogares. Oramos por la congregación, Señor. Padre, sé tú, Dios mío, dando cada día, Dios mío, poderoso Dios, esa fortaleza, esa claridad, esa dirección, Dios mío. Padre, para echar fuera todo temor, porque tu palabra dice que en el amor tuyo no hay temor, Señor. Padre, y creemos en esta tarde que tú no solo, Dios mío,
Poderoso Dios, nos fortalece, Señor. Sino que también, Dios mío, no habrá nada que venga en contra de tu iglesia. Nada que venga en contra de tus hijos. Nada que venga en contra de nuestros hogares, Señor. Si tomamos, Dios mío, la alternativa que tomó Josafat, humillarnos, consultar a ti, Padre, y caminar en tu palabra, Señor. Padre, llevándola a cabo cada día, poniéndola por obra cada día, y vamos a alcanzar lo que naturalmente con nuestras fuerzas no podíamos alcanzar. Padre, bendecimos a cada uno de tus hijos, bendecimos las ondas radiales, bendecimos cada plataforma, cada lugar por donde tu palabra sale, por donde tu palabra corre. Padre, que sea glorificada allí donde tú la has enviado, Señor. Padre, a ti te damos gloria en este día, te damos toda honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, amén. Que Dios les bendiga. Domingo Santa Cena.